Ocultos en las sombras, Oham observaba la escena con nerviosismo. Le susurró a Chuji que, al parecer, los habían descubierto y le preguntó si no sería más prudente retirarse antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, Chuji permanecía impasible, provocando la frustración de su compañero. Oham insistió, reconociendo el valor de Chuji, pero argumentando que, si no intervenían, gente inocente pagará las consecuencias. Su mano se acercó a la empuñadura de su espada, listo para la acción, pero Chuji lo detuvo con un gesto tranquilizador. Le dijo que se calmara, asegurándole con total confianza que aquellos hombres no habían venido por ellos. La atención de ambos se desvió hacia el piso superior, donde una nueva figura había hecho su aparición. Una mujer de cabello azulado observó la escena con desdén, comentando con sarcasmo que la secta Paedo ciertamente sabía cómo dar una bienvenida ruidosa a sus invitados. Añadió que, en realidad, ella era quien debería sentirse ofendida, y que el hecho de que ellos se atrevieran a atacar primero era simplemente absurdo. Al escucharla, Do-Ma-San la reconoció de inmediato como la famosa pirata de Yangtze. Su tono se volvió acusador mientras le preguntaba si recordaba haber tenido a su hijo bajo su cuidado en el pabellón Bucharu. La mujer, visiblemente confundida, no entendía de qué le estaba hablando, pero su aparente ignorancia solo enfureció más al líder de la secta, quien le gritó que dejara de fingir. Con una furia incontenible, la acusó directamente de ser la responsable de haber dejado lisiado a su hijo. Sin mediar más palabras, el gigante se lanzó al ataque, desatando un golpe devastador con su enorme espada. La mujer esquivó el asalto por poco, y el impacto destrozó la barandilla de madera. La mujer reconoció la poderosa técnica de su oponente, la gran hoja del tirano, admitiendo que su reputación era bien merecida, pero no le importaba lo más mínimo y se abalanzó sobre él. El choque de acero resonó de nuevo y tras el brutal ataque, la pirata finalmente reveló su identidad. Se presentó como Hae Bak-yeon, una de las 1000 cabezas de la fortaleza de los bandidos del agua del Yangtze. La revelación dejó a Do-Ma-San sin palabras. En su mente reconoció su rango, una de las 12.000 cabezas. Los comandantes que lideraban a miles de piratas sabía que se encontraba ante la más misteriosa de todos ellos y, para su total asombro, se dio cuenta de que la rumoreada Hae Bak-yeon era, en realidad, una mujer. Hae Bak-yeon, con una calma desafiante, le sugirió que, ahora que sabía quién era, guardara su espada, pero el líder de la secta se negó rotundamente, declarando que no podía hacer tal cosa. Añadió que, sin importar cuán anárquico sea un pirata, existen límites que deben respetarse. Su furia estalló, y envuelto en un oro amenazante, le preguntó si de verdad creía que podía simplemente dejarlo pasar después de lo que le había hecho a su hijo. La pirata, sin embargo, desestimó sus palabras como un sinsentido. Aclaró que su verdadera razón por estar allí era encontrar al responsable de la muerte de uno de sus subordinados. El gigante la miró confundido. Ella le explicó que uno de sus 100 cabezas había usado fondos públicos para comprar los desechos de Pasi y que ella había ido a ejecutarlo, solo para descubrir que un mocoso desconocido ya se había encargado de él. Su presencia allí era solo para verificar esa información. Él, sin embargo, insistió preguntándole de nuevo qué pasaba con su hijo. Ella le explicó que solo se habían visto una vez, hace unos días, para identificar a quienes estaban comprando y vendiendo los derechos, y que, aparte de eso, no existía ninguna otra conexión entre ellos. Tras un tenso silencio, el líder de la secta, después de recibir un susurro de uno de sus hombres, suspiró y le informó que investigaría si lo que decía era cierto. Bak-yeon aceptó, pero le preguntó qué haría él si sus palabras resultaban ser correctas. Do-Ma-san le prometió que, si se demostraba su inocencia, se disculparía formalmente y la trataría como una invitada de honor de la secta Paedo. A ella le pareció un buen trato, comentando que eso facilitaría las cosas y podía asegurar la cooperación de la secta. Los presentes, que habían estado conteniendo la respiración, suspiraron aliviados, creyendo que el peligro había pasado, pero justo cuando la pirata se disponía a marcharse, la voz de Do-Ma-san resonó en el salón, ordenándole a sus hombres que no envainaran sus espadas todavía.
La calma se rompió al instante. Con una furia renovada, el gigante señaló a los hombres que momentos antes se habían atrevido a hablar mal de su hijo. Con una crueldad despiadada, les ordenó a sus guardias que les cortaran las lenguas y se las llevaran. Sus hombres obedecieron sin dudar, y los gritos de terror llenaron el lugar mientras los hombres suplicaban por sus vidas, jurando que se habían equivocado y que no volverían a hacerlo. Hai Bak-yeon observó la escena en silencio, completamente asqueada. Pensó para sus adentros que, sin importar cuán poco ortodoxos fueran, cometer tal acto a plena luz del día era inaceptable. Lamentó que, si no fuera por las órdenes del líder de su fortaleza, jamás se habría aliado con semejantes bestias. Su mente se desvió hacia su verdadera misión, preguntándose por qué su líder le habría ordenado capturar con vida al hombre conocido como el Abismo de 3 niveles, a Chuji, y por qué le había enviado sola al continente para una tarea tan delicada. Consumida por la frustración, decidió que simplemente lo golpearía hasta el cansancio primero y resolvería el resto después. Sin más, salió furioso del establecimiento. Desde su asiento, Oh-han reflexionaba sobre los acontecimientos, la familia Nangun, la fortaleza de los bandidos del agua del Yangtze e incluso la secta Paedo. Con una sonrisa irónica concluyó que, al parecer, Chuji era más popular que él en esa región. Después de un tenso silencio, la mente de Oh-han repasaba su precaria situación, mirando a los hombres cuyas lenguas fueron cortadas, retorciéndose de dolor. Concluyó que 3 grupos de perseguidores eran simplemente demasiados. Con una expresión sombría, le propuso a Chuji que, si de verdad querían llegar a Xianjiang sin problemas, probablemente deberían deshacerse de uno de esos molestos invitados. Tras un momento de reflexión, Chuji asintió. Con una calma inquietante declaró que ya estaba satisfecho y que un poco de ejercicio nocturno le vendría bien. Oh-han, aliviado por su respuesta, le preguntó cuál era el plan. La estrategia de Chuji era, como siempre, brutalmente simple. Entrarían en silencio y saldrían haciendo mucho ruido. La idea de entrar en silencio pareció divertir a Oh-han, quien, conteniendo una sonrisa maliciosa, le dijo a Chuji que tenía una muy buena idea al respecto y le preguntó si quería escucharla. La escena cambia en la imponente sede de la secta Paedo. El lugar estaba adornado con enormes coronas fúnebres y un letrero en la puerta principal anunciaba que estaban de luto. Entre los curiosos que se agolpaban en la entrada, corrían los rumores sobre la tragedia. Un hombre le preguntó a otro si alguien había fallecido, y este, bajando la voz, le explicó que el joven maestro Do, quien había estado consumiéndose por un tiempo, finalmente se había quitado la vida, sumiendo a toda la secta en el caos. Su compañero reflexionó que, sin importar cuán problemático hubiera sido, seguía siendo el hijo de su padre. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, fue bruscamente apartado por una figura que se abría paso entre la multitud. Era Chuji, vestido con harapos, y también Oh-han. Allí, Chuji se detuvo para hacer una última pregunta a Oh-han. Le recordó que él solo iba a observar y le preguntó si de verdad estaba seguro de que podía encargarse de todo él solo. A su lado, la voz de Oh-han resonó con una confianza absoluta, asegurándole que no se preocupara, pues nunca había fallado ni una sola vez. Al verlos, uno de los guardias les cerró el paso, informándoles que el lugar estaba de luto y ordenándoles que no causaran ninguna molestia. Pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire. En un instante, los ojos de Oh-han se abrieron, brillando con una luz demoníaca. Con una velocidad inhumana, atacó al guardia con un golpe certero, pero se detuvo antes de golpearlo, y en ese instante soltó un grito que resonó en todo el lugar. Eso que sostenía resultó ser baldes para botar los desechos, y Oh-han le dijo que las letrinas deben estar desbordando con tantas personas de luto, y les dijo que venía a vaciarlas. El guardia, tapándose la nariz, se quejaba del insoportable hedor. Otro guardia le dijo a su compañero que no empeorara el ambiente del velorio y que simplemente los dejara entrar, pues era cierto que las letrinas estaban a punto de colapsar. El primer guardia, aún asqueado, se mostró reacio. Oh-han, interpretando su papel a la perfección, les recordó que primero deben ser registrados. Sin embargo, el guardia, superado por el olor nauseabundo,
le dijo que lo olvidaran, que se apresuraran a entrar de una vez. Les ordenó que se mantuvieran en la parte trasera del edificio y se aseguraran de que ninguno de los invitados los viera. Con una reverencia exagerada, O'Hawn aceptó las condiciones, confirmando que lo había entendido. Una vez dentro, se giró hacia Chuji con una sonrisa socarrona y le preguntó si había aprendido algo de la situación. A regañadientes, Chuji admitió que suponía que sí. Mientras avanzaban por el patio, las personas a su alrededor se apartaban y se cubrían la nariz, maldiciendo el terrible olor. Un hombre incluso comentó lo ridículo de la situación. Al ver esto, O'Hawn no pudo evitar reflexionar sobre la ironía, preguntándose cómo aquellos que dedicaban sus vidas a cometer atrocidades podían atreverse a llamarle inmundicia inmunda. Se dijo a sí mismo de que esa gente probablemente ni siquiera eran conscientes de que eran peores que el propio excremento. Chuji le dijo que se detuviera, pues había detectado una complicación. O'Hawn le preguntó si se refería a los bandidos del agua del Yangtze, y la expresión sombría de Chuji se intensificó. Confirmó que se trataba de Ha Baek-yeon, la conocida como la Mil Cabezas. Explicó su preocupación, explicando que si aquella mujer decidía ayudar a la secta Paedo, las cosas se volverían muy problemáticas. Por eso, necesitaban identificar primero la relación entre ellos antes de continuar con su tarea. O'Hawn, confundido, le preguntó qué debían hacer. Chuji, con una mirada astuta, citó un antiguo proverbio, explicando que si 3 personas caminan juntas, una de ellas puede ser un maestro, y ya que ellos dos sabían tan poco, les convenía encontrar a una tercera persona que les brindara el conocimiento que necesitaban. Justo en ese momento, un guardia de segunda clase pasaba cerca, y Chuji le dijo a O'Hawn que lo viera, que para ellos, que saben poco, su maestro estaba por aparecer. Poco después, el guardia yacía inconsciente en el suelo. Chuji, procesando la información que habían obtenido, confirmó sus sospechas. Ae Baek-yeon y Do Mak-sang se habían aliado. Sin embargo, había un pequeño resquicio de esperanza, pues descubrieron que Do Mak-seon residía en el pabellón oeste, mientras que Ha Baek-yeon se encontraba en el este. Con la situación aclarada, O'Hawn se giró hacia su compañero y le preguntó qué lado iba a tomar. Justo cuando la confusión se apoderaba de O'Hawn, el sonido de pasos apresurados los alertó. Un grupo de guerreros corría directamente hacia ellos, interrumpiendo su momento de planificación. La repentina llegada de los guerreros le tomó por sorpresa. Uno de ellos, al ver a su compañero caído en el suelo, razonó con incredulidad antes de desenvainar su espada y dar la alarma, gritando que habían intrusos. Sin perder un segundo, Chuji respondió a la pregunta de O'Hawn, declarando que él se encargaría del oeste. Con una determinación igual de firme, O'Hawn aceptó, anunciando que entonces él tomaría el este. Deshaciéndose de sus disfraces, ambos se separaron, listos para comenzar su asalto. La batalla comenzó al instante. Los guardias, ahora en alerta máxima, se lanzaron en persecución. Uno de ellos, enfrentándose a su oponente, exigió furiosamente saber quiénes eran. La respuesta de Chuji fue simple y directa, revelando el nombre por el cual era conocido: el abismo de 3 niveles. Por su parte, O'Hawn, desenvainando su espada con una calma mortal, también se presentó, revelando su propio y temible apodo: la Flor del Símbolo de la Muerte. Los guardias quedaron desconcertados ante tales nombres, sin tener tiempo para procesar lo que acababan de escuchar. Con una velocidad inhumana y sus ojos brillando con un fulgor rojo, Chuji y O'Hawn se lanzaron a la carga. La noche se llenó con el sonido del acero, mientras los 2 guerreros se movían como espectros entre sus enemigos, acabando con ellos uno por uno. El caos se extendió rápidamente por todo el recinto. Un guardia que se encontraba por allí, alertado por el ruido, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que un golpe lo alcanzara, silenciando su sorpresa para siempre. Al ver a su compañero caer, los otros guardias identificaron la amenaza y, gritando para coordinarse, iniciaron la persecución a través de los tejados, decididos a atrapar a los intrusos. Chuji corría a toda velocidad, pero pronto se vio acorralado. Un grupo de guerreros saltó frente a él, uno de ellos declarando con confianza que acá sería su fin. Sin embargo, Chuji se detuvo por un instante, evaluando la situación, pero en un instante acabó con ellos con igual facilidad. Aterrizó con agilidad frente a un gran pabellón, dejando atrás un rastro de caos.
apenas tuvo un momento para recuperarse cuando las puertas se abrieron y un nuevo grupo de guardias emergió, bloqueando el paso. Un hombre que parecía ser el líder del grupo se adelantó, preguntándole con seriedad si él era el legendario abismo de 3 niveles. Otro guerrero a su lado comentó, sorprendido, que era más joven de lo que había imaginado. El líder, sin embargo, no se dejó engañar por su apariencia, recordándole a sus hombres que estaban frente al villano responsable de la caída del Lord Yuk-Tok y del joven maestro. Les ordenó que no bajaran la guardia y que atacaran todos a la vez. Los guerreros obedecieron, lanzándose en un asalto coordinado. Chuji se movió con una destreza increíble, esquivando y bloqueando el torbellino de espadas que lo rodeaba, aunque no logró salir completamente ileso, recibiendo un pequeño corte en la mejilla. Un gesto de fastidio cruzó su rostro mientras pensaba que la situación se estaba volviendo una molestia. Decidido no perder más tiempo, cambió la táctica. Lanzó su bastón con una fuerza precisa, clavándola en el puente y usando el arma como punto de apoyo, se abalanzó con una agilidad sobre el borde, escapando del cerco de sus enemigos. Los guerreros, desconcertados, se detuvieron en seco. Corrieron hacia la barandilla, solo para ver cómo la figura de Chuji desaparecía en las oscuras aguas de abajo. Uno de ellos exclamó, incrédulo, si de verdad se había lanzado al río. El líder, sin embargo, soltó una risa de desprecio, convencido de que su oponente era más tonto de lo que parecía. Supuso que el joven creía erróneamente que podría enfrentarlos mejor sin estar rodeado, sin considerar que la ropa mojada solo lo haría más lento. Con una confianza absoluta, ordenó a sus hombres que se prepararan para lanzar un ataque concentrado en el preciso instante en que emergiera del agua. Con los ojos clavados en el agua, los guardias esperaron ansiosos. Uno de ellos, sin embargo, notó una figura extraña moviéndose bajo la superficie y se preguntó en voz alta qué podría ser. Era un pez koi, nadando tranquilamente en el río. De repente, el pez saltó fuera del agua con una fuerza antinatural. Antes de que el guardia pudiera procesar la extraña visión, el bastón de Chuji lo golpeó directamente en la cabeza con un impacto brutal. El hombre cayó al instante, silenciado para siempre, mientras sus compañeros miraban atónitos. Pero el horror no había hecho más que empezar. Chuji salió disparado realizando estocadas con su bastón. Gritos de dolor y sorpresa resonaron en el aire mientras los hombres caían, incapaces de defenderse de un ataque tan insólito. Uno de ellos, consumido por el pánico, maldijo la situación, preguntándose cómo era posible que estuviera perforando el puente con agua. Les gritó a sus hombres que bajaran del puente y buscaran un lugar seguro, pero ya era demasiado tarde. Con un movimiento poderoso, Chuji emergió del agua, usando su bastón para crear un torbellino que barrió a los guardias restantes, arrojándolos sin piedad a las turbulentas aguas. Gritos de agonía resonaron mientras eran engullidos por la corriente. Uno de ellos, habiendo sobrevivido a duras penas, tosió violentamente mientras se aferraba a los restos del puente. Con una rabia reflejada en su rostro, buscó desesperadamente al responsable, preguntándose dónde se había metido, pero siendo recibido rápidamente por el ataque de Chuji. Mientras tanto, en otra parte del recinto, un grupo de guardias corría a toda prisa, preguntándose dónde estaba el intruso. Uno de ellos informó que habían interrumpido justo frente al salón principal, lo que llenó de pánico a los demás, pues sabían que allí se encontraba el líder de la secta y otras figuras importantes. Sin embargo, al llegar, se encontraron con una escena de devastación. El puente estaba destrozado y los cuerpos de sus compañeros yacían esparcidos por todas partes. Uno de los guardias, temblando, apenas pudo articular palabra, preguntándose qué demonios había pasado allí. Desde la distancia, Chuji, haciéndose pasar como el sirviente de antes, le gritó, informándoles que el intruso, aunque herido, había logrado cruzar el muro norte y que su destreza marcial parecía ser la de un experto de primera clase. Al escuchar que se dirigía al norte, los guardias dedujeron que su intención era cruzar la montaña y escapar. Uno de ellos ordenó a otro que reuniera a los supervivientes y se uniera a la persecución, declarando con furia que no podían permitir que escapara, pues el honor de los Paedo estaría en juego. Con un nuevo ímpetu se lanzaron en su búsqueda, jurando que lo encontrarían y acabarían con él. Chuji, aparentemente herido, tosía y jadeaba, intentando recuperar el aliento. El líder de los perseguidores se acercó, mirando a su alrededor con confusión, y le preguntó si era el único que había sobrevivido. Él le suplicó que no se preocupara por él,
y que continuara la persecución. El líder, sin embargo, desestimó su advertencia. Le dijo que no se preocupara, convencido de que, dado el estado del intruso, los hombres que habían atraído serían suficientes para acercarse a él. Apenas terminó de hablar, Chuji lo silenció dejándolo sorprendido. Con una calma escalofriante, le dijo que, si hubiera sido un poco más precavido, quizás habría podido seguir viviendo, pero lamentablemente su suerte se había acabado. Habiendo terminado, un grito agudo y demoníaco resuena en el patio silencioso, rodeado por una siniestra aura roja. Chuji camina con calma entre los cuerpos sin vida de sus enemigos. Se detiene al escuchar un murmullo apenas audible. Uno de los hombres caídos susurra fragmentos de palabras. Chuji se da cuenta de lo que estaba pasando. Aquello que el hombre había estado murmurando todo este tiempo no eran más que los nombres de una formación de batalla. Con esta nueva comprensión, Chuji comienza a moverse. Reconoce la formación como la de los 64 8 Con pasos deliberados y precisos, avanza sobre la cuadrícula invisible que cubre el suelo, que ahora se ilumina bajo sus pies. El fantasma explica que la formación perforadora del cielo confirma las cargas delantera y trasera. El frente es el ala del tigre y el viento es la espiral de la serpiente. Y una vez que se atraviesa ese punto, finalmente se alcanza la puerta de la vida. Frente a él, las puertas del imponente edificio se abren de par en par. Desde la oscuridad de la habitación, una figura imponente le responde. Le dice que, al verlo llegar hasta allí, no necesita preguntar quién es. El hombre se levanta, revelando una presencia amenazante, y con una calma escalofriante le agradece sinceramente a Chuji. Le da las gracias por haber permanecido con vida y, sobre todo, por permitirle la oportunidad de destrozarlo con sus propias manos. Con una furia contenida que deforma su rostro, le promete que convertirá su carne en cecina salada y lo colocará como ofrenda en la mesa conmemorativa de su hijo. El hombre comienza entonces una explicación sombría. Menciona un término llamado Wan Wa Godog. Explica que Wan se refiere a un hombre que ha perdido a su esposa, Gua a una mujer que ha perdido a su marido, Go a un niño que ha perdido a sus padres y Dog a un padre que no tiene hijos. Sin embargo, su voz se quiebra de dolor y rabia al señalar que no existe ninguna palabra para describir a un padre que ha perdido a su hijo. Por esa misma razón, grita con una furia incontenible que no existen palabras que puedan contener su ira. Con un rugido ensordecedor se lanza el ataque, saltando por el aire con la intención de aniquilar a Chuji. Este, sin embargo, se mantiene firme, levantando su bastón para bloquear el golpe inminente. Con una calma que contrasta con la furia de su oponente, le advierte que no intenta apelar a sus emociones. Le pregunta retóricamente si los ricos desgraciados como él no han extraído incontables lágrimas de sangre de otros. En ese sentido, concluye fríamente, este es un precio muy bajo a pagar. Enfurecido, el hombre le exige saber qué pudiera saber él sobre ellos para atreverse a hablar con tanta libertad. El hombre corpulento deja escapar un sonido de sorpresa, reconoce la técnica de respiración de Chuji y, con un nuevo interés en su mirada, le pregunta si acaso proviene de la tribu Miao. Chuji, sorprendido por la pregunta, le devuelve el interrogante, queriendo saber cómo es que él conoce a esa tribu. Con una sonrisa condescendiente, el hombre confirma que por supuesto que los conoce. Explica que recordaba a aquellos sucios bárbaros y sus habladurías sobre una técnica de respiración secreta capaz de crear una legendaria cabeza de cobre y frente de hierro, Dongdu Xiaoraik. Con una mueca de cruel deleite, añade ver que Chuji le trae recuerdos de él cuando él y su propio padre aniquilaron a esos bárbaros, preguntándose con malicia si los padres y hermanos de Chuji se encontraban entre ellos. Por un instante, Chuji se queda en silencio, procesando la información. En su mente, una idea inesperada toma forma. Su oponente conoce un arte marcial de más allá de las fronteras que ni siquiera él mismo había visto antes. Se abalanza sobre él, diciéndole que por eso debe matarlo y convertirlo en un fantasma de la lanza. Con esa determinación, el combate se reanuda violentamente.
El golpe es devastador y su oponente no puede creer lo que ve. Se pregunta cómo es posible que un joven que ni siquiera aparenta 20 años sea capaz de contraatacar inmediatamente después de haber bloqueado su golpe definitivo, un ataque que va alcanzado la cima del reino de los maestros avanzados. El acero choca una vez más y Chuji siente el peso abrumador del arma de su adversario. Se da cuenta de que el apodo de espada tirana de gran fuerza no era un nombre vacío. Con un grito de guerra, el hombre descarga toda su potencia. La fuerza del impacto es tan brutal que empuja a Chuji hacia atrás, haciendo que el suelo de piedra se resquebraje bajo la presión. Aún así, el hombre no cede. Con un quejido de dolor y furia, maldice a Chuji y ruge para que muera de una vez por todas. Se prepara para un nuevo y devastador asalto, pero Chuji, a pesar de la sangre que brota de sus labios, logra resistir el ataque y se lo devuelve, realizándole un pequeño corte. El hombre, desconcertado por la resistencia de Chuji, resopla con frustración. En ese momento, una sonrisa siniestra se dibuja en el rostro ensangrentado del hombre, pues cree tener la ventaja al agarrar su bastón. Chuji, con una calma escalofriante, le informa que finalmente ha mordido el anzuelo. La confusión del hombre se transforma en horror. Un crujido recoge su cuerpo mientras grita de dolor, exigiendo saber qué clase de veneno es ese, y llamando a Chuji escoria bárbara. Con una sonrisa satisfecha, Chuji le revela que su hijo también cayó víctima de ese mismo veneno, por lo que era un final apropiado para un par tan devoto. La furia y el dolor se apoderan del hombre, gritando como un animal herido, le ruge a Chuji que cómo se atreve a mencionar a su hijo. Ciego de rabia, se lanza un último y desesperado ataque, pero Chuji, con una agilidad pasmosa, esquiva el golpe y prepara el contraataque final. Golpeó unas rocas que se encontraban amontonadas en el piso y las dirigió hacia el hombre. Él se tambaleó, sorprendido por el contraataque, y un quejido de dolor escapó de sus labios mientras la sangre comenzaba a brotar de su ojo herido. Observándolo, Chuji encontró la situación extraña. Se preguntó por qué su oponente, que claramente tenía energía de sobra, había decidido recibir un golpe que era una trampa tan obvia. El hombre se incorporó, una risa grave resonando en el patio. Con desdén, le dijo a Chuji que había estado perdiendo el tiempo con pequeños trucos y que su debilidad lo estaba aburriendo. Le exigió que dejara de jugar y lo enfrentara como es debido, llamándolo sucio bárbaro. En su mente, Chuji pensó en lo torpe que era su provocación. Se preguntó si había algún plan oculto, si había pasado algo por alto, pero desechó la idea al instante. Incluso si lo hubiera, simplemente se encargaría de destrozar cada uno de sus planes. Chuji se lanzó al ataque una vez más y el aire se llenó con el estruendo del acero. La fuerza de los golpes era inmensa y ambos contendientes soltaron gruñidos de dolor con cada impacto. En medio del furioso intercambio, Chuji vislumbró por un instante lo que estaba buscando, una apertura. Sin dudarlo, aprovechó la oportunidad, pero mientras se movía, una sensación familiar lo invadió. De repente, todo se detuvo. Un recuerdo lo asaltó, una epifanía en medio del combate. Se dio cuenta de que esa sensación era la misma que le había salvado la vida en el campo de batalla incontables veces. Era su intuición. Guiado por este instinto, su cuerpo se movió por sí solo, desvió el golpe que venía hacia él. A pesar del impacto, Chuji fue empujado hacia atrás por la fuerza residual, soltando un quejido de molestia. Desde lo alto del tejado cercano, una figura observaba la escena. Una mujer de cabello azul a su lado suspiró, lamentando que fuera una lástima. Con una voz que resonaba en la noche, le recordó al líder de la secta Paedo la promesa que habían hecho. Al escucharla, Chuji lo entendió todo. Se dio cuenta de que ese era el verdadero objetivo de Do Ma-Xiang. Maldijo su suerte al comprender que se había equivocado de escondite. Mientras tanto, la mujer, Hae Bak-yeon, sugirió con una sonrisa cruel que partieran el cuerpo de Chuji por la mitad. Le preguntó a su aliado quién le parecía la idea. Con pasos lentos y decididos, la mujer de cabello azulado avanzó, explicando que sus subordinados habían contraído una deuda con él en el mercado del agua. La mujer continuó su avance, rodeada por un aura de poder azul. Admitió que no podía hacer nada al respecto, pues detestaba estar en deuda.
Chuji, observándolo todo, comprendió la situación, así que el ataque en conjunto con Ha-Ba-Yeon había sido un plan de Do Ma-Xian desde el principio. Una fría certeza recorrió su mente. Esto iba a ser más molesto de lo que había anticipado. Enfurecido por la presencia de Ha-Ba-Yeon, Do Ma-Xian estalló, gritándole que era una bastarda. Le ordenó a Ha-Ba-Yeon que se bajara de allí inmediatamente. Ha-Ba-Yeon se quejaba con fastidio por tanto escándalo, diciendo que solo se había retrasado un poco. El gigante la miró en silencio por un instante, mientras ella, con una mueca de asco, comentaba que el lugar apestaba y que ya se iba. En un abrir y cerrar de ojos, la mujer saltó del tejado, lanzándose directamente hacia Chuji. Le aseguró que, en cuanto a ella, lo único que necesitaba era tomar la cabeza del abismo de 3 niveles. El sonido del acero resonó en la noche. Ha-Ba-Yeon se abalanzó sobre Chuji, desatando un torbellino de ataques con sus espadas, una envuelta de energía roja y la otra en azul. Chuji, analizando la situación, confirmó sus sospechas. Do Ma-Xian y Ha-Ba-Yeon habían unido sus fuerzas. Sin embargo, la actitud de la mujer lo desconcertaba. Decidió que no era momento para preocuparse por eso. Esquivó el asalto de la pirata. La mujer, lejos de detenerse, le dijo que era un poco diferente a lo que había oído. Con una sonrisa ansiosa, le pidió que no la decepcionara después de haber venido desde tan lejos y que le diera un buen espectáculo. Se lanzó de nuevo al ataque, su espada roja chocando con la lanza de Chuji en una explosión de chispas. Desde atrás, Do Ma-Xian se unió al ataque. Ha-Ba-Yeon lo miró con suficiencia, preguntándole si ya había recobrado el sentido. La imponente fibra de Do Ma-Xian se hizo presente. Le ordenó que se concentrara en acorralarlo, asegurándole que él se encargaría de darle el golpe final, a lo que ella, molesta, le respondió que quién era él para darle órdenes. Sin perder más tiempo, ambos se lanzaron al unísono contra Chuji. Este, sin embargo, reaccionó al instante, levantando una densa nube de polvo para obstruir su visión. Ha-Ba-Yeon suspiró con desdén. Le pareció una estrategia demasiado burda. Con una sonrisa burlona, se preguntó en voz alta quién podría caer en un truco tan simple. En un instante, mientras sus oponentes se concentraban en la cortina de polvo, él ya se había movido, apareciendo justo detrás de ellos. Con una velocidad cegadora, desató un torbellino de energía demoníaca roja. Ha-Ba-Yeon apenas tuvo tiempo de registrar la sorpresa en su rostro antes de que el ataque la alcanzara, haciéndola gritar de dolor. Chuji, con una expresión de triunfo, exclamó que la había atrapado. Do Ma-Xian le ordenó que se apartara y se abrió paso entre la pirata. Chuji, con una expresión de fría determinación, concentró su energía demoníaca en la punta de su lanza. Desató una ráfaga de estocadas carmesí que Do Ma-Xian pudo detener con facilidad y estalló en una risa demencial. Con una mueca de desprecio, le dijo que el ataque solo le hacía cosquillas, preguntándole si de verdad creía que algo así podría detenerlo. Chuji, por su parte, lo miró con indiferencia. De repente, la expresión de Yeon se transformó en una de confusión al ver cómo pequeñas criaturas de energía demoníaca eran utilizadas por Chuji para impulsarse. Con un movimiento ágil, Chuji utilizó los fantasmas una vez más para abalanzarse hacia Do Ma-Xian, pero la batalla no había terminado. Mientras Chuji aún estaba en el aire, Ha-Ba-Yeon lo interceptó, blandiendo una pequeña hacha de guerra. Con una sonrisa triunfante, le dijo que, esta vez, era él quien había sido atrapado. Chuji, recuperando el equilibrio, la miró con una calma desconcertante y simplemente respondió que ya veía. La compostura de Chuji enfureció a Ha-Ba-Yeon, quien le gritó que no se atreviera a sonreírle. En un arrebato de furia y una extraña coquetería, le gritó que era tan apuesto que hacía que su corazón se acelerara antes de lanzarse a la carga con toda su fuerza. El choque de sus armas fue ensordecedor, pero cuando el polvo se asentó, Ha-Ba-Yeon se dio cuenta de que había golpeado su bastón. Desconcertada, se preguntó dónde podría estar. Una terrible sospecha le invadió, exclamando con pánico que él estaba encima de ella. Y así era. Desde lo alto, Chuji había lanzado una lluvia de proyectiles en forma de estrella que caían sobre ellos. Ha-Ba-Yeon solo pudo gritar de frustración.
fijándose de que estaba usando todos los trucos sucios posibles. Tanto ella como Don Maxian fueron alcanzados por la andanada de armas arrojadizas. Aprovechando la distracción, Chuji aterrizó y, sin dudarlo, descargó otro golpe brutal contra el ya herido Don Maxian, quien apenas pudo soltar un quejido de dolor. El gigante tropezó hacia atrás y Chuji, usando su cuerpo como apoyo, se impulsó de nuevo en el aire. Ha-Ba-Yeon, incrédula, se rió con asombro, impresionada de que Chuji hubiera sobrevivido al último intercambio. Sin embargo, Don Maxian dio una orden a sus hombres. Con una voz que retumbó en todo el lugar, gritó que todas sus unidades se reunieran. Una onda de choque masiva emanó de él, sacudiendo los cimientos del lugar y levantando una enorme nube de polvo. Ha-Ba-Yeon se cubrió los oídos, quejándose de que el estruendo le iba a reventar los tímpanos. La voz de un hombre resonó en la noche, anunciando que, por orden del líder de la secta Paedo, 32 guardias de grado especial habían sido convocados. En los tejados circundantes, las siluetas de guerreros de élite se materializaron, sus mantos ondeando al viento. Chuji giró la cabeza, observando cómo todas las unidades se congregaban, rodeándolo por completo. En su mente, evaluó la abrumadora fuerza que ahora se le oponía: 32 guerreros de élite, sumados a los 2 maestros de nivel máximo que ya enfrentaba. Con un suspiro de resignación, pensó para sí mismo que aquello era demasiado para un simple ejercicio después de comer. Desde la distancia, el rugido de Don Maxian resonó, una orden simple y brutal: que lo mataran. Sin dudarlo, la legión de guardias se lanzó al ataque, un torbellino de acero y sombras que descendió sobre Chuji, pero él ya estaba en movimiento, convirtiéndose en un espectro de la muerte en medio de ellos. Con una precisión letal, su arma se movió como un rayo y el primer guardia cayó con un grito ahogado. 31. La masacre continuó con un ritmo vertiginoso. 30. 29. En un movimiento inesperado, Chuji lanzó su arma por los aires, un acto que sus oponentes vieron como una locura. Uno de ellos gritó que habían arrojado su arma, convencido de que era su oportunidad. Ordenó a sus hombres que lo atacaran todos a la vez, pero Chuji no estaba desarmado. Con un tirón firme, reveló la cuerda atada a su bastón y lo hizo girar en un arco devastador. La improvisada arma barrió a varios guardias a la vez, una danza mortal de sangre y acero. Cuando recuperó su bastón, solo quedaban 25. Jadeando, rodeado por un mar de sangre, Chuji se detuvo por un instante. Los guardias restantes lo miraron con puro terror. Uno de ellos murmuró que era un monstruo, mientras otro reconocía que no era alguien a quien pudieran enfrentarse. Justo cuando la duda comenzaba a sembrarse entre sus filas, Don Maxian apareció detrás de uno de los guardias, partiéndole la cabeza en un instante. Con una furia que helaba la sangre, Don Maxian les gritó a sus hombres, preguntándoles cómo se atrevían siquiera a pensar en huir. Declaró que esta era una guerra santa por su hijo y que él personalmente acabaría con cualquiera que se atreviera a profanarla. Le recordó con crueldad que, aunque Chuji solo podía quitarles la vida a ellos, él tenía en manos la vida de sus familias. Chuji observó la escena en silencio y tras un momento dejó escapar un suspiro. Declaró que ya era suficiente, que continuar con aquello era una pérdida de tiempo. La calma de Chuji enfureció a Don Maxian, quien gritó con incredulidad, preguntándose quién se creía que era ese bastardo. Pero antes de que pudiera terminar, su voz suave y serena interrumpió la tensión, diciendo que él lo entendía. De la nada, pétalos de flores de un suave color rosa comenzaron a flotar en el aire. Los guardias se apartaron, abriendo paso a una figura que caminaba con una calma imperturbable. Era un hombre de cabello largo, vestido con un atuendo rojo y con un rostro cubierto con una bufanda o aun. Con una expresión de remordimiento fingido, se disculpó por su tardanza y entonces, con una sonrisa en los ojos, añadió que, después de todo, las flores se toman su tiempo para florecer. En medio del patio teñido de sangre, donde los cuerpos de varios guerreros yacían silenciados para siempre, dos figuras permanecían de pie. Chuji, con una expresión de reproche, le preguntó a Oh-Haon por qué había tardado más de lo acordado. Oh-Haon, con una calma desconcertante, soltó una carcajada nerviosa.
Le explicó que las flores se toman su tiempo para florecer, suponiendo que Chuji no tenía ningún interés en la jardinería. Mientras continuaba su monólogo, Chuji simplemente lo observaba en un silencio impaciente, sin dejarse engañar. Pudo notar que, a pesar de la calma aparente del hombre, su rostro delataba que había gastado una cantidad considerable de energía interna. El espadachín finalmente dejó su charla, revelando la hoja de su espada. Le comentó a Chuji que era demasiado rudo y que debía considerar la jardinería. De repente, la escena se vio interrumpida por la imponente aparición de Do-Ma Sean, quien lo identificó como la flor de círculo de la muerte. Oh-han, con un tono burlón, se disculpó por haberse adelantado y haber acabado con todos los subordinados, explicando que estaba ansioso por ver la cara del líder. Luego se dirigió directamente al gigante, preguntándole por qué era tan tímido y si se escondía detrás de su gente. Do-Ma Sean, con el rostro contraído por la furia, gruñó que aquel bastardo de un solo brazo ciertamente tenía una lengua de plata. Oh-han, sin perder la compostura, le respondió que era aún mejor acabando con las vidas de sus subordinados. Con un gesto, señaló los cuerpos caídos a sus pies, demostrando que un solo brazo había sido más que suficiente para la tarea. La provocación final hizo que la ira de Do-Ma Sean estallara, quien apenas pudo contener un gruñido de rabia. Oh-han le preguntó a Chuji si aún le quedaban fuerzas. Chuji le aseguró que apenas estaba calentando. Al escuchar esto, el otro sonrió y propuso que se dividieran a los enemigos que quedaban. Con un rápido acuerdo, Chuji declaró que se encargaría de Do-Ma Sean. Oh-han entonces dirigió su mirada hacia la mujer de cabello azulado que observaba desde la distancia y afirmó que él se ocuparía de ella. La mujer, Ha-Ba-Jeong, pareció confundida al verse convertida en un objetivo. Sin más preámbulos, Chuji y el misterioso espadachín se lanzaron al ataque. Antes de separarse en medio del combate, se desearon mutuamente sobrevivir para volver a encontrarse. La batalla se divide. Ha-Ba-Jeong se enfrenta a Oh-han, girando sus armas con destreza. Con un tono de burla, le cuestionó si era correcto que un supuesto gran héroe de la facción justa se asociara con alguien como Chuji, el abismo de 3 niveles. El hombre se rió, encontrando sus palabras extrañas. Le preguntó retóricamente si, de ser un verdadero héroe de la facción justa, se habría convertido en un enemigo público del Murin. Aclaró que no era ningún héroe y que, de hecho, estaba considerando unirse al camino demoníaco para convertirse en una potencia allí. Ha-Ba-Jeong, visiblemente irritada, le espetó que si ese era su plan, debería haberse ido directamente a las montañas celestiales del culto demoníaco. Le exigió saber por qué, entonces, estaba causando problemas en ese lugar. El espadachín explicó que su intención original era marcharse en silencio, pero que se había envuelto en la situación gracias a Chuji. Añadió que, tras presenciar las atrocidades de la secta Paedo, se dio cuenta de que habían cruzado una línea. Con una determinación helada, declaró que, independientemente de si él se convertiría en un demonio o no, aquellos bastardos merecerían pagar con su vida ese mismo día, y que su sentencia se extendía también a los piratas que se habían aliado con ellos. Ha-Ba-Jeong suspiró, admitiendo que él también había sido testigo de su barbarie. Sin embargo, se defendió, diciendo que era un poco injusto, ya que su facción se había puesto del lado de la secta Paedo por culpa del mismo Chuji. Ha-Ba-Jeong, dejando a un lado la discusión, fijó su mirada en el espadachín y le hizo una propuesta inesperada. Le preguntó qué le parecería unirse a su bando. Sin embargo, la respuesta fue un rotundo y seco rechazo que la dejó visiblemente molesta. Sorprendida, le exigió una explicación. El hombre, con una calma que la desarmaba, le recordó que el clan acuático del Yangtze se encontraba en medio de un caos interno por la elección del próximo líder. La revelación la dejó sin palabras y le preguntó cómo era posible que él supiera algo así. El espadachín simplemente respondió que, cuando eres un fugitivo que vaya de un lugar a otro, tiendes a escuchar muchas cosas. Frustrada, Ha-Ba-Jeong le llamó sabelotodo, pero él continuó con su análisis. Le planteó que, si ella había huido de la lucha por la sucesión siguiendo los deseos del actual líder, y la intención era que reclutara fuerzas externas para reincorporarse a la contienda, entonces aferrarse a una tabla de salvación como ella sería una apuesta increíblemente peligrosa. La lógica aplastante de sus palabras la dejó completamente atónita.
En su mente, el pánico comenzó a apoderarse de ella al darse cuenta de que no había pensado tan lejos. Se preguntó qué estaría tramando el anciano líder, quien parecía tan desesperado por echarla, y la frustración la consumió por completo. Recuperando la compostura, Hae Bat-yeon le aclaró que estaba equivocado en algo fundamental. Con una nueva y feroz determinación, le explicó que no había ido allí para huir de los otros bastardos de su clan. Su verdadero propósito era capturar al abismo de 3 niveles, a Chuji, quien le había arrebatado a su presa, Baek-du. Una sonrisa de comprensión se dibujó en el rostro del espadachín. Comentó que, si él estuviera en la posición de Hae, el rango más bajo entre los 12 comandantes, se habría rendido en su operación para convertirse en líder hace mucho tiempo. La puya fue suficiente para hacer estallar a la pirata. Con un grito le ordenó que se callara y se lanzó al ataque, exigiéndole saber por qué hablaba tanto antes de una pelea. El hombre, sin embargo, la encontró decepcionante. En su interior lamentó que la conversación terminara tan pronto, pues con un poco más de tiempo podría haber recuperado por completo su energía interna. El choque entre ambos fue inevitable, desatando una explosión de poder. El gigante, al ver a sus subordinados caídos, los llamó bastardos inútiles y con una furia desmedida pateó uno de los cuerpos, gritando que seguían estorbando incluso después de la muerte. Mientras tanto, Chuji observaba en silencio y el recuerdo de un hombre moribundo acudió a su mente, Hildo, quien se había quitado la vida con la esperanza de que su maestro fuera perdonado. Con una voz fría, Chuji se dirigió al gigante y le preguntó qué había hecho con el cuerpo de Hildo. Do Mak-seon, confundido al principio, recordó al hombre y, con una crueldad escalofriante, le explicó su destino. Por el crimen de no haber protegido a su hijo hasta el final, había ordenado que su cuerpo fuera desmembrado y entregado a los perros salvajes. No solo eso, sino que también había acabado con todos los hombres de su familia y vendido a sus 2 hijas a los piratas. Preguntándole a Chuji si no le parecía un final apropiado para un perro que no pudo proteger a su amo. Una sombra cubrió el rostro de Chuji, que murmuró para sí mismo que eran de tal palo, tal astilla. Concluyó que Hildo, en verdad, había elegido el amo equivocado. Do Mak-seon soltó una carcajada demencial, burlándose de sus palabras y preguntándole si un perro que elija a su propio amo seguiría siendo un perro. Con un rugido ensordecedor, alzó su espada, listo para descargar toda su furia sobre Chuji. Envuelto en una aura roja, Chuji sentenció el destino de su oponente, declarando con una frialdad absoluta que su vida terminaría ese mismo día. La amenaza solo avivó la furia de Do Mak-seon. Con un rugido que hizo temblar el suelo, le gritó que incontables bastardos le habían dicho lo mismo antes que él y juró que le enviaría a unirse a todos ellos. El choque fue inevitable y brutal. El arma del gigante descendió con una fuerza abrumadora, pero Chuji le interceptó con un bastón, el impacto generando una onda expansiva. Do Mak-seon, aprovechando su ventaja física, atrapó el arma de Chuji. Admitió que su oponente era bastante ágil, pero se jactó de que en lo que respectaba a la fuerza, él era muy superior. Desde el suelo, Chuji resopló, comentando que era obvio que alguien de su tamaño poseyera tal fuerza. En un movimiento inesperado, Chuji se deslizó por debajo de su guardia y desató una ráfaga de cortes precisos que impactaron de lleno en el torso de su enemigo, haciéndole soltar un quejido de dolor. Herido y furioso, Do Mak-seon llamó una pequeña rata y contraatacó con un poderoso golpe que hizo que Chuji retrocediera. Aterrizó a varios metros de distancia, chasqueando la lengua con frustración al ver que las heridas no habían sido tan profundas como esperaba. Do Mak-seon retrocedió un paso y en ese instante una duda se sembró en la mente de Chuji. Pensó para sí mismo que algo había sido extraño desde el principio. El ataque conjunto con Hae Bat-yeon, su supuesto as en la manga, ya había terminado. Sin embargo, sentía que el gigante todavía estaba ocultando algo. Fue entonces cuando la verdad lo golpeó. Se dio cuenta de que había leído mal la situación. Do Mak-seon no estaba tratando de ocultar algo, sino de protegerlo. Su mirada se desvió más allá del gigante, hacia el imponente edificio que se erguía a sus espaldas. Chuji se preguntó en voz alta qué era lo que intentaba proteger. La respuesta, pensó, era obvia. Se trataba de un rastro, o quizás un recuerdo.
Do-ma-seon, sudando y confundido, le exigió saber de qué demonios estaba hablando. Chuji, con una mirada cargada de desprecio, lo confrontó directamente. Cuestionó su hipocresía, preguntándole cómo era posible que alguien que trataba las vidas de los demás como si no valiera nada, se aferrara con tanta desesperación a las huellas de su hijo ausente. La acusación hizo que el gigante estallara. Le preguntó qué derecho tenía él para decir semejantes tonterías, declarando que era natural que un padre quisiera acompañar a su hijo en su último viaje. Chuji, sin embargo, no mostró compasión, apretó el puño y, con una voz gélida, le ordenó que se quedara exactamente donde estaba. Confundido, Do-ma-seon le preguntó qué quería decir con eso. La respuesta de Chuji fue simple y aterradora. Le dijo que se quedara allí, porque lo iba a derribar en ese mismo instante, para que pudiera seguir avanzando junto a su hijo. El bastón de Chuji, envuelto en una energía demoníaca que chilla y se retuerce formando rostros espectrales, se prepara para asestar un golpe. Con un grito de guerra, el joven declara que seguirá adelante, sin importar quién se interponga, pues su único camino es aplastar a sus enemigos y avanzar. El arma, ahora un borrón de pura energía destructiva, desciende con una velocidad aterradora hacia el gigante musculoso que se encuentra abajo. El impacto es ensordecedor. Do-ma-seon, el líder de la temida fuerza de los gigantes Paedo, apenas puede registrar su sorpresa antes de que el golpe lo alcance. La tierra se agrieta bajo la inmensa fuerza, y el hombre, con una expresión de pura incredulidad, se pregunta qué es lo que está pasando. El bastón, con la fuerza de un meteorito, impacta brutalmente contra el gigante, haciéndolo gritar de dolor. La sangre brota por montones mientras el hombre cae de rodillas, apenas capaz de soltar un gemido ahogado. Consumido por el shock, el gigante se pregunta si acaso ha sido alcanzado por un rayo. No puede entender qué acaba de suceder y al buscar a su atacante, descubre con horror que ha desaparecido. Sus pensamientos se arremolinan, preguntándose a dónde pudo haber ido. Mientras el gigante herido se arrodilla en un charco de su propia sangre, el sonido de unos pasos pesados y decididos se aleja de la escena. Chuji, habiendo asestado un golpe, se adentra en el recinto, llegando a lo que parece ser un salón con un altar conmemorativo. Tras una breve pausa, evaluó a su oponente a la distancia, pensando que para alguien que había causado tanto alboroto, en realidad parecía bastante ordinario. De repente sus sentidos se agudizan, algo no está bien. Se da cuenta de algo que había pasado por alto. Murmurando para sí mismo, reconoce que aquello es, en efecto, una locura. Chuji se encuentra en una habitación tenuemente iluminada, donde una figura con el rostro ensombrecido está sentada ante una mesa llena de comida, rodeada de moscas. Con una mueca de asco, Chuji piensa que definitivamente Do-hwa-jun no ha vuelto a la vida. Piensa que debe tratarse del cadáver que alguien ha preparado para que parezca que sigue con vida, un acto de un gusto terrible. Pero sus pensamientos son interrumpidos por el gigante, quien, a pesar de sus heridas, se arrastra hacia él, suplicándole con desesperación que no toque la figura sentada. Chuji, alto de la situación, camina hacia el cadáver y el gigante le ruega que se detenga y le pregunta qué cree que está haciendo. Con una calma escalofriante, el joven se pregunta retóricamente qué es lo que está haciendo, para luego revelar su verdadera intención. Esto, con la espada a punto de descender, el joven guerrero le da una orden fría y directa a Do-ma-seon que suelte su arma, a menos que quiera acabar con la vida de su hijo por segunda vez. El gigante, consumido por la furia y la confusión, grita, preguntándole qué está haciendo y recordándole que su hijo ya no tiene vida. Lo acusa de no tener respeto por los difuntos, pero la respuesta del protagonista es una pregunta cargada de ironía. Le sugiere que, antes de preocuparse por los muertos, debería intentar tener algo de respeto por los vivos, y con una calma que hiela la sangre, le da una última advertencia. Si no suelta su espada, jamás volverá a encontrar la cabeza de su hijo. Tras un tenso silencio, el gigante parece ceder. Con un temblor en sus manos, acepta las condiciones y deja caer su arma al suelo. Pero era una trampa. En su mente, una nueva determinación se apodera de él. Piensa que si de todos modos va a sucumbir, no habrá nadie que le pueda dar a su hijo un funeral apropiado. Canalizando toda su furia y su poder en un último acto desesperado, desata una explosión de energía llameante,
dispuesto a eliminar a Chuji. Chuji, sin embargo, apenas resopla con desdén, su calma es inquietante y comenta para sí mismo que la decisión es bastante racional para alguien que juega con los cuerpos de los muertos. Do-ma-Seon, enfurecido, le grita que se equivoca, que está lejos de ser racional. Le explica que, al igual que él, la evaluación que el mundo tiene de él es errónea. Le cuenta sobre los rumores que circulan, aquellos que dicen que en su juventud fue un rival para el Rey del Sable, pero aclara que los rumores están equivocados, no fue un rival. Por un solo día en su juventud, el Rey del Sable se arrodilló a sus pies y admitió su derrota. Mientras Chuji reconoce la energía como ki astral, el gigante revela que este es el movimiento final que doblegó a Rey del Sable. Con un poder capaz de arrancar montañas y un espíritu que puede cubrir el mundo, se prepara para una apuesta decisiva. Desde la distancia, Chuji observa la abrumadora demostración de poder, reconoce que las afirmaciones del gigante no eran una simple fanfarronería, y se pregunta si acaso está a punto de trascender el reino de los maestros al borde de la muerte. El gigante grita su juramento, acabará con su enemigo y salvará a su hijo, pero la respuesta de Chuji es sombría y definitiva. Le informa que, desafortunadamente, eso no va a suceder. En medio de su ataque, el cuerpo de Do-ma-Seon se detiene bruscamente, con una expresión de incredulidad, grita de dolor, sin entender por qué su cuerpo le falla de repente. Chuji le recuerda si acaso ha olvidado algo, le explica que tanto él como su hijo fueron víctimas de su sangre contaminada, y la única razón por la que tardó más en hacer efecto en él fue por su enorme tamaño. Con el plan revelado, Chuji admite que, debido a la demora, tuvo que montar toda una actuación. El gigante siente como su verdadera energía se disipa. El pánico lo invade al pensar que si sucumbe allí, su hijo quedará desamparado. En ese instante, Chuji procede a utilizar su terrible técnica, pronunciando el nombre de Do-ma-Seon. El gigante suelta un gemido de dolor. El nombre del gigante resuena una vez más mientras la sangre brota de su ojo. Do-ma-Seon yace de rodillas, derrotado. Chuji, ahora empuñando su lanza de pura energía demoníaca, pronuncia el nombre una última vez, antes de desatar un golpe final que desintegra al gigante, poniendo fin a su existencia. Chuji se yergue sobre el cuerpo derrotado, sosteniendo un bastón ensangrentado, pero el gigante, aunque vencido, aún se aferra a un último hilo de vida. Con voz débil, le pide que espere un segundo. Entre jadeos de dolor, el padre destrozado hace una última súplica. Le ruega a Chuji que le permita celebrar el funeral de su hijo con sus propias manos, explicando con desesperación que es el único que queda para hacerlo. Chuji lo observa en silencio por un momento, su rostro impasible. Finalmente responde, diciendo que lo entiende, pero su clemencia viene con una condición. A cambio, le exige a Do-ma-Seon que, mientras pasa al otro lado, se disculpe con todas las personas a las que atormentó y les arrebató la vida. En el instante en que Chuji concede su petición, el cuerpo del gigante es envuelto por una energía oscura y carmesí. Las almas de sus innumerables víctimas se materializan, riendo de forma macabra al ver el estado en el que se encuentra. Los espíritus lo rodean, atormentándolo, mientras el gigante, en su agonía, solo puede balbucear disculpas una y otra vez. Una de las almas se burla, celebrando que el padre y el hijo estén pereciendo juntos. El coro de disculpas del gigante se desvanece mientras su esencia es consumida por completo. Con sus últimas fuerzas, Seon se arrastra hacia la habitación donde yace el cuerpo de su hijo. Con un esfuerzo monumental, levanta al joven en sus brazos, murmurando su nombre, acaricia su rostro y, con el último aliento, le dice que lo ama, y en ese otro lugar, finalmente descansa en paz. Detrás de él, la figura sombría de Chuji, la encarnación de la muerte, levanta su arma y la deja caer. Las llamas comienzan a devorar el edificio, consumiendo la trágica escena. Afuera, en medio del caos, Chuji se aleja con calma de la fortaleza en llamas. De repente, Oh-Haon aparece a su lado. Él le dice que ha llegado tarde. Chuji le pregunta por el paradero de Hae-Ba-Jeon, la pirata del caballo azul. Con indiferencia, Oh-Haon le informa que escapó, a lo que su compañero simplemente asiente.
Observando las llamas, Oh-han reflexiona sobre la naturaleza de los padres. Comenta que es natural que un padre ame a su hijo, pero que si el propio hijo es tan preciado, también se debe reconocer el valor de los hijos de los demás. Concluye que Do-ma Sean fue un necio por no entender algo tan simple, lo que lo llevó a destruirse a sí mismo y a su hijo. Chuji, sin embargo, lo corta, diciéndole que no hay tiempo para sentimentalismos y ordena que se muevan rápido si quieren colocar los avisos. Oh-han, intrigado, le pregunta a qué se refiere, suponiendo que planean exponer las atrocidades de la secta Paedo. Mientras caminaban hacia la noche, Chuji le aclara que eso es solo una parte del plan. Su verdadero objetivo, revela con una fría determinación, es provocar a los perros de la Alianza Murin para luego aniquilarlos. La audacia del plan arranca una carcajada de Oh-han, con una nueva admiración en su mirada. Le pregunta si alguna vez le ha contado algo sobre sí mismo. Mirando a su compañero con una sonrisa cómplice, declara que Chuji está, sin lugar a dudas, completamente loco. Juntos se alejan, dejando atrás un rastro de fuego y cenizas.